Entonces, como vemos aquí, el triángulo representa reparaciones, deudas en dinero, los cuadrados representan valoraciones económicas, pero con un enfoque más amplio, ya, con un enfoque más de sustentabilidad diferente a de este triángulo, que es un enfoque de sostenibilidad. Y estos círculos representan las valoraciones plurales que cubren tanto daños materiales como daños morales. Por lo tanto, se puede ver aquí que ese tipo de valoraciones sirve tanto a la justicia distributiva como a la justicia del reconocimiento. Y sus expresiones, sus valoraciones son plurales porque son económicas, socioculturales y también ecológicas. Bueno, en el trabajo de campo, para poder dinamizar toda esta disertación teórica, se seleccionó un escenario para poder aplicar todo eso. Básicamente lo que se seleccionó es, voy a adelantarme aquí un poquito, es el valle geográfico del río Cauca, con comunidades que han sido impactadas, dañadas y que han sido víctimas, podríamos decirlo así, de ese desarrollismo que aplica los ingenios azucareros. Se seleccionaron a través de un método científicamente justificado 9 comunidades, que son las que representaban más del 60% de los cultivos de caña en el Valle del Cauca, en el Valle Geográfico del Río Cauca. En ellos, ¿qué se estudió en estas comunidades? Lo que se quiso indagar ahí, la información más importante que se levantó en estas comunidades, fue esos daños ambientales que impactaron esas comunidades, hasta qué punto dañaron su subjetividad, hasta qué punto las personas se sintieron despreciadas. Eso fue muy complejo poder determinar una unidad de medida que de alguna manera diera cuenta del daño moral, ¿ya? Porque es una cosa totalmente complicada, ¿no? ¿Cómo saber el daño, el nivel de daño moral de una persona? Nosotros en el equipo técnico que estuvimos haciendo el instrumento, que fue básicamente con estas fichas en donde combinamos cartografía social, talleres comunitarios y también una encuesta. Lo que nosotros, la pregunta clave ahí fue cómo, en qué nivel la persona medía la pérdida que tenía en cuanto a su recurso ambiental. Entonces, cuando dijimos la pérdida, quisimos nosotros expresar ahí una variable que combinara tanto aspectos materiales como morales. ¿Por qué pérdida? ¿Por qué el nivel de pérdida? Porque cuando uno pierde algo, cuando los seres humanos perdemos algo, en la medida en que amamos o valoramos eso que perdemos, en esa misma medida sentimos dolor. O sea, si nosotros perdemos algo que consideramos muy valioso, sentimos gran dolor. Entonces, cuando le preguntamos a esas personas cuál era su nivel de pérdida, cómo consideraba esa pérdida, y le dijimos en una escala de 1 al 10, entonces las personas podrían expresar ahí de una manera intuitiva cuánto consideraban que era grande o pequeño esas pérdidas que tenían. Bueno, con toda esa información que recopilamos, obviamente con muchas otras preguntas y datos,
nos fuimos y desarrollamos un software para poder repetir esa experiencia en otros experimentos. Entonces, por acá la profesora Paola me hacía la pregunta de por qué el capítulo en la tesis del software no estaba como en el medio, en la metodología, y es precisamente porque ese software es un producto final de todo ese desarrollo y se construyó para replicar el experimento. E incluso se podría replicar el experimento haciendo obviamente ajustes al software en otros escenarios y en otras industrias. El modelo que surgió después de hacer el trabajo de campo, que pudimos determinar, fue un modelo basado en 4 pasos. O sea, nosotros consideramos que, o consideré que para valorar un pasivo ambiental desde el punto de vista del problema de valores y relacionado con la justicia ambiental, se deben de hacer 4 pasos, que primero es la descripción de todo ese conflicto. Segundo, los procesos de valoración en sí misma. Tercero, un proceso de representación de esos valores. Y cuarto, seguimiento. Miren que este software o esta metodología que planteamos aquí a través de este software no se centra solamente en el problema de valoración, porque estamos hablando que el pasivo ambiental se aplica a la justicia ambiental, ¿ya? Y la justicia ambiental solamente se logra cuando el pasivo ambiental es efectivo, o sea, cuando el responsable pueda cubrir y reparar el daño. Por lo tanto, no se limita solamente a la valoración, sino, muy importante, la representación, y en el software hay varias formas de representar esos valores, y también un módulo de seguimiento. ¿Para qué? Para que a partir del momento de valoración comience todo un proceso para hacer efectivo el pasivo. Repito, si el pasivo no se materializa, y básicamente dentro de la justicia ambiental se materializa es dentro de un proceso jurídico de demandas jurídicas, a veces penales. Solamente hasta ahí es que podemos decir que hay justicia ambiental. Y aquí también traigo a colación algunas preguntas que me hacía la profesora Paola, en donde me preguntaban, me adelanto un poco la pregunta que me puede hacer, es, entonces, ¿será que por fuera de los procesos judiciales el pasivo ambiental no existe? Bueno, lo que pasa es que los pasivos ambientales solamente existen, se materializan cuando hay un responsable que los pague, desde una perspectiva legal. Antes de eso, el pasivo se puede decir que es un pasivo estimado, ¿ya? Es una estimación del pasivo. Pero el pasivo realmente es pasivo cuando hay una persona obligado, no puede pasar esa obligación de poder pagar o cubrir el daño. Bueno, entonces a través de este software se genera esta metodología. Entonces esta es una tesis que crea una metodología nueva, además de crear un concepto nuevo de pasivo ambiental, crea una metodología para aplicar ese concepto y genera una cantidad de módulos, de expresiones en donde se puede operar. Por ejemplo, aquí vemos un módulo en donde se puede ver gráficamente una valoración de un pasivo ambiental que genera las emisiones de CO2 por gases de efecto invernadero. Aquí vemos otras representaciones de
que representan pues otras dimensiones socioculturales y valoración ecológica. Miren ustedes que esas representaciones obedecen a un patrón, y es un patrón de matrices, es una lógica de matrices, y eso ya podemos decir que es un aporte ya pues más técnico relacionado con la ingeniería del software, que expresé matemáticamente con la lógica de matrices bidimensionales, y con eso construí un algoritmo universal que pueda representar cualquier tipo de valoración, ya sea esta económica, cultural o ecológica. Esto facilita mucho el mantenimiento del sistema, ya que el sistema, en esencia, es un sistema de software libre, y por lo tanto es muy importante que el software sea bajo en costos de mantenimiento, porque un software caro de mantenimiento, pues difícilmente puede ser libre, porque no se puede soportar en el tiempo. Esta es una sección de código donde está expresado uno de los llamados al algoritmo, a uno de los algoritmos más importantes que tengo dentro del software. Este software, valgo mencionarlo, se titula Mano. Miren que de pronto esa palabra les llama la atención. ¿Por qué lo llamé Mano? Porque Mano significa deuda en idioma quechua. Y quise utilizar tanto ese nombre como la iconografía. Miren ustedes que los iconos obedecen a figuras precolombinas, porque los usuarios más importantes de este software deben ser las comunidades afectadas, ¿ya? Son las comunidades afectadas. Desarrollé este software con un lenguaje muy sencillo para llevar paso a paso a través de estos diferentes procesos, para que cualquier persona con pocos conocimientos técnicos pudiese configurar un pasivo socioambiental. Esto no quiere decir que la comunidad no necesite acompañamiento de otras personas de pronto más capacitadas, como por ejemplo la academia o instituciones públicas, instituciones de gobierno que pudiesen en principio utilizar el software. Pero es muy importante que la idea de que sea libre y que sea utilizado por las víctimas del desarrollo, esté el software, la herramienta, al alcance de ellos. También valga decir que los pasivos ambientales lo pueden configurar las empresas, claro que sí, lo pueden configurar las organizaciones gubernamentales, lo pueden valorar ellos. Sin embargo, dentro de mi tesis, los principales llamados a hacer esas valoraciones son las víctimas, porque qué mejor que ellos saben en qué forma son reparados. O sea, el victimario no puede saber cómo las personas necesitan ser reparadas. Es solamente la víctima cuando se expresa y dice textualmente cómo desea ser reparada. Y el software, precisamente, ya para ir avanzando algo más, tiene unos módulos que ayudan a expresar gráficamente esas formas de reparación. Aquí yo tengo una pantalla que muestra el resumen consolidado de todos los 9 corregimientos o 9 comunidades en donde hice mi estudio. Para cada una hay una gráfica, pero aquí tengo la gráfica condensada. Entonces, esta gráfica lo que genera el software es una balanza, se llama la balanza del reconocimiento. En un lado están los daños que expresan el desprecio, y en otro lado están las acciones que reparan a las víctimas. ¿De dónde salieron estos daños? Primero de la literatura, y fueron de la literatura científica que se estudió para cada caso, y
confrontados con los testimonios de las personas. Entonces los colores y los tamaños, que también los genera el software, hace una nube de palabras que expresa cuáles son los daños más significativos que tiene la comunidad. Y aquí, en esta parte, también a través de colores y tamaños, se expresan las formas de reparación que las personas mismas dicen cómo quieren ser reparadas. Es que le tenemos que preguntar a las personas cómo quieren ser reparadas. Por ejemplo, miren, en estas comunidades hay una palabra que se repitió muchísimo, que es reforestar. Las personas, cuando se les preguntó cómo quieren ser reparadas, cómo quieren ser reconocidas como personas de valor, las personas decían: necesitamos que se reforeste, que vuelvan los bosques, que vuelvan los árboles, que vuelvan los pájaros. También otra demanda y otra petición de reparación que las personas dijeron era no volver a quemar caña. Le repitieron muchísimas veces: no volver a quemar caña. La gente quiere ser reparada con una acción específica. Mire que esa acción no se representa en dinero, la gente no está pidiendo plata en algunos casos, sino que está pidiendo son acciones que de alguna manera hacen que las personas se sientan valoradas. No más quemas, por ejemplo. Datos muy importantes en la consolidación de la información. El 47% de las personas piensan que los daños a la naturaleza no se pueden compensar con dinero. O sea, casi la mitad de las personas ahí les preguntamos cómo querían que los compensaran, y casi la mitad dijeron: no queremos plata, queremos que se deje de sembrar caña, por ejemplo, queremos que se deje de quemar, queremos que se limpie la laguna, por ejemplo, aquí, hablando específicamente de la laguna de Sonso, que fue otro de los lugares que visitamos. Queremos que se recuperen nuestros ríos. No piden dinero, piden acciones contundentes en donde esos ecosistemas se recuperen. Otro dato importante: el 73% de las personas piensan que los daños en la naturaleza se deben remediar. Hay otro porcentaje, el resto de las personas aquí, o sea, el 27%, solicitaron indemnizaciones en dinero para ellos, pero la mayoría no quieren indemnizaciones en dinero para ellos, sino que el dinero se invierte en remediar la naturaleza, remediar los ecosistemas. Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que el tiempo ya se está agotando, algunas conclusiones relacionadas con la tesis. Yo dividí las conclusiones en conclusiones teóricas, en conclusiones técnicas y en conclusiones del trabajo de campo. Las conclusiones teóricas las dividí en estas tres preguntas. ¿Quién debe valorar los pasivos ambientales? Pues en principio, los que deben valorar los pasivos ambientales son las víctimas de los impactos ambientales, que lo argumento pues teóricamente. ¿Cuál es la razón fundamental para hacer valoraciones de pasivos ambientales? La razón fundamental desde la perspectiva teórica que argumento es hacer justicia ambiental. Esa sería la razón para configurar un pasivo ambiental. Podrían haber otras razones, pero la razón más fuerte es hacer la justicia ambiental. Y finalmente, ¿cómo valorar ese pasivo ambiental? Pues si lo vamos a valorar para la justicia ambiental, pues la forma que sugiero y presento y discuto en mi tesis, incluso armo todo un software para eso, es que se haga de manera plural. Las conclusiones técnicas. Bueno, técnicamente lo más importante es el modelo que se construyó para hacer estas valoraciones, que es el modelo que está expresado en el modelo lógico computacional, que tiene estos 4 pasos que ustedes ven ahí.
representación de los conflictos ambientales, la valoración plural de los pasivos ambientales, la representación de los pasivos ambientales en diferentes lenguajes de valoración y el seguimiento de los casos dentro de los procesos de judicialización, que son muy importantes, ¿no? Los conflictos ambientales van evolucionando y pasan de la demanda a la judicialización y deben terminar en la configuración de pasivos y finalmente se deben terminar en la materialización de esos pasivos, o mejor dicho, del cubrimiento de los pasivos por parte de los responsables. Es necesario y práctico utilizar un sistema informático como el software mano que desarrollo para hacer esas valoraciones plurales de los pasivos socioambientales. Bueno, algunas conclusiones del trabajo de campo que mencioné ya de manera muy genérica, la voy a leer textualmente. De las 9 comunidades estudiadas se pudieron configurar pasivos socioambientales plurales con ayuda del software, con el software mano. También son 9 casos de conflictos socioambientales de reconocimiento, o sea que estos casos que están ahí no solamente son casos de conflictos ecológicos distributivos, sino casos de conflictos socioambientales de reconocimiento. Se revelaron daños morales relacionados con los ecosistemas afectados. Según las narrativas de las comunidades, ellos mismos expresaron las formas en que desean ser reparadas. Aproximadamente el 50% de las personas de estos nuevos casos piensan que los daños que se les ha causado no se pueden reparar con dinero. ¿Por qué? Porque son daños morales. Y más del 70% de las personas piensan que los daños a los ecosistemas deben ser remediados. Bueno, y finalmente quisiera terminar diciendo los productos que generó la tesis. O sea, la tesis es un producto como tal, el escrito, ¿cierto? Pero además de ese escrito, la tesis generó unos productos relacionados directamente. La tesis generó un artículo Q1 de alto impacto publicado en el 2018 en la revista Land Use Policy, en donde se expresaron casos de conflictos ambientales en 2 comunidades en donde trabajé, que fue López Adentro y El Tiple. También se generaron 2 capítulos de libros científicos evaluados por pares ciegos, uno en el 2018 por el centro, que fue publicado por el Centro de Investigaciones de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República. Allí está el documento que se llama Valoración Plural de Pasivos Ambientales para la Justicia Ambiental. Esta publicación es muy importante porque quiere decir que en el Congreso de la República reposa un referente teórico nuevo, conceptual, de pasivos ambientales para la justicia ambiental. Ojalá en el nuevo proyecto de ley que ya está a punto de ser sancionado por la Presidencia de la República pudiesen hacer relación a este texto. Bueno, ojalá se pueda hacer. Es una de las perspectivas pues que tengo. El otro producto es otro capítulo que se llama Factores Determinantes de la Estructura de Capital, considerando pasivos ambientales, evidencia desde Colombia para el sector agroindustrial de la caña de azúcar, publicado en el 2020 por Redipe. El otro producto es el software como tal que les presenté, que está ubicado en esa dirección electrónica que ustedes ven ahí, que una vez pueda yo hacer todos los procesos de finalización de esa sustentación y grado, liberaré para que pueda tener acceso libre todas las personas. También se desarrolló un curso gratuito de ese software mano, con colaboración de la Universidad de los Libertadores, en donde se graduaron 70 personas a nivel internacional, o sea, personas de Perú, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, estuvieron interactuando con el software mano. Incluso fue un insumo muy importante para mejorar el software
validar algunos procesos y dar a conocer estos procesos de valoración plural. Estos estudiantes, valga decir que eran de todas las áreas, todos con pregrado y muchos con posgrados, en áreas como ingeniería ambiental, biólogos, contadores, administradores. Otro producto que tuvo la tesis fue una tesis de pregrado de la estudiante Angie Karina Rengifo, que trabajó en en algunos de los territorios que estudiamos, y ahí desarrolló su tesis que se llama Valoración Sociocultural de Pasivos Ambientales a partir de medios de vida. Una tesis muy interesante de la Universidad del Valle. Y una tesis también muy importante que es un producto directo, una tesis con mención meritoria de la estudiante Ángela Rocío Quevedo, que hizo una valoración de pasivos ambiental hídrico en el humedal del Estero, Colombia, y que presentó en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, para obtener su título de maestría de una facultad relacionada con biología. Y finalmente, como producto, también presento más de 20 conferencias que he dictado relacionados con el software Manu y con este nuevo modelo que presento, tanto para valorar los pasivos ambientales como este nuevo concepto que he desarrollado aquí de pasivo ambiental en esta tesis. Estas conferencias se han dictado en espacios nacionales e internacionales. Bueno, finalmente hasta aquí voy a dejar mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Esteban. Entonces, ahora damos paso a la intervención de los jurados evaluadores con las preguntas, comentarios que tengan respecto a la presentación que ha realizado Esteban. Doy la palabra al doctor Eric Gómez. Profesor Eric, ten la gentileza, por favor, de comentar o preguntar al estudiante Esteban acerca de su tesis doctoral, de su presentación. Hola, buenos días, me imagino que son ahí en Colombia. Muchísimas gracias, profesora Azenet, muchísimas gracias a la Universidad del Valle por la invitación a formar parte de este comité evaluador, que ha sido interesantísimo poder leer esta tesis. He aprendido mucho, he disfrutado mucho leyéndola y bueno, muy agradecido de poder estar aquí también con viejos conocidos y colaboradores. Quisiera, en primer lugar, dar la enhorabuena al candidato Esteban Correa y a su director, el profesor Mario Pérez Rincón, por la calidad de esta tesis. Como decía, es una tesis que he disfrutado mucho leyendo y de la que he aprendido mucho y que me parece que además llega en un momento muy adecuado, ¿no? Combinando cuerpos de conocimiento que habían estado avanzando de manera más o menos independiente y que esta tesis hace un enorme trabajo de integración. Voy a comenzar haciendo una evaluación general de mis impresiones de la tesis y luego procederé a hacer un par de preguntas y ya vemos ahí cómo se plantea el diálogo. Siguiendo un poco el formato de evaluación que se nos pedía, me parece que en esta tesis el planteamiento del problema y la justificación están muy bien escritos, están bien documentados, están bien referenciados, los vacíos de conocimientos están claramente identificados y definidos, las preguntas de investigación son coherentes, están bien formuladas, hay una coherencia interna entre los objetivos específicos que en su totalidad, digamos, permiten abordar de una manera efectiva el objetivo general de la tesis. Se hace un buen manejo de la literatura en esta tesis, se cubre un cuerpo muy amplio que abarca tanto literatura de investigación de frontera en el ámbito internacional de publicaciones,
con también un cuerpo muy rico de literatura contextualizada en el ámbito geográfico y cultural de los casos de estudio, ¿no? Y en general las ideas y conceptos que se han manejado en el análisis pues están bien manejados, bien referenciados. Creo que los interrogantes que motivan la tesis están también adecuadamente formulados. El objetivo general y los objetivos específicos, me parece que si bien hay un cierto grado de solapamiento, pues se complementa muy bien. Hay varios aspectos innovadores en esta tesis que quisiera resaltar. En primer lugar, creo que hace una combinación muy hábil de un cuerpo muy amplio de literatura en economía ecológica que viene analizando durante décadas los costos ambientales, los pasivos ambientales que escapan a la contabilidad convencional y reconocida, con literatura más reciente en ecología política que analiza su distribución desigual a través de grupos sociales, ¿no? Creo que se maneja muy bien el marco de justicia ambiental que ha explicado el candidato en referencia a Schlossberg, y se combina a su vez con este cuerpo de literatura en la frontera de la valoración integrada o plural de la naturaleza y de la biodiversidad. Justo ayer salía publicado en la revista Nature un artículo sobre esta cuestión. Es muy interesante cómo ha avanzado esta literatura en los últimos 10 años. La profesora Paola Ares es una de las autoras de este trabajo, ¿no?, que se acaba de publicar sobre los valores múltiples de la naturaleza. En segundo lugar, se hacen aportes novedosos tanto teóricos como empíricos en la identificación, caracterización y medición de pasivos ambientales y socioculturales. Y por último, pero no por ello menos importante, la tesis operacionaliza las perspectivas de valoración plural, aplicándolas a pasivos ambientales y combinando diferentes lenguajes de valoración, por manejar el concepto de Joan Martínez Polier, en un campo que venía estando muy dominado, por lo menos hasta hace pocos años, por la valoración monetaria. Entonces, en definitiva, me parece que los resultados dan una respuesta adecuada a los objetivos planteados y que la tesis tiene un potencial importante de generar un impacto social, ya que las metodologías y conceptos que se manejan pueden ser utilizados por comunidades locales para influenciar toma de decisiones y como herramientas de negociación en litigios también. El impacto social también podría derivar de su uso por parte de autoridades públicas o en la contabilidad empresarial, si hubiera obligaciones a través de legislaciones, etcétera, para exigir el pago de pasivos y deudas ambientales de actores económicos que hasta ahora los han venido emitiendo sin que sean exigidos. Creo que la metodología también es sólida, es original y está adecuadamente seleccionada para abordar los problemas, las preguntas de investigación y los objetivos propuestos. En general me parece que es una tesis que está bien escrita, que está bien organizada, la estructura es coherente, hay un hilo argumental bien elaborado que enlaza bien de unas secciones a otras. Me parece que quizá en algunos casos está excesivamente fragmentada en subsecciones. Creo que si se extrayese la parte más, yo animaría mucho al candidato a que se planteara escribir un libro a partir de esta tesis doctoral, destacando, digamos, la mejor sustancia de la tesis. En ese caso yo creo que se podrían combinar algunas de las subsecciones. Por lo general, en la presentación formal y estética de la tesis es buena también. Las tablas están bien presentadas, están bien organizadas, las gráficas son informativas y pertinentes. En algunos casos, esto es algo que comentaba también en el documento que envié, he echado de menos un mayor grado de resolución en las figuras. Esto es un mero formalismo, pero de cara a publicaciones o elaborar un libro a partir de la tesis, creo que esto es algo que habría que revisarse. También en algunos casos el tamaño de la letra era demasiado pequeño y era difícil de leer. Pero bueno, esos son pequeñas cosas. En definitiva, creo que esto es una tesis muy sólida, que hace una aportación tanto teórica como práctica muy importante.
y animaría, si no está ya trabajando en ello el candidato, a la publicación de su contenido también en artículos para revistas internacionales, ya que redundaría en una mayor visibilidad e impacto del trabajo en la comunidad científica nacional. En definitiva, bueno, quiero decir esto porque no quiero dejar muy claro que me parece que creo que es un momento para que es un gusto poder evaluar tesis bien hechas y en este caso es una buena tesis. Digo esto también porque espero que el candidato pueda disfrutar de esta discusión. Entonces quería dejar esto claro desde el principio. Hay un par de cuestiones que me gustaría plantear, problematizar y pedir a Esteban que elaborase sobre ello. Uno de ellos es una parte en la que digamos el activista dentro de mí se sentía identificada, pero el académico dentro de mí le suponía un conflicto, y es la cuestión de, bueno, ¿quién debe ser? Si esto es un tema como se planteaba en la tesis y como se ha planteado en la presentación, de generar justicia, un tema una tensión que yo sentía cuando leía la tesis es cómo conciliar la idea de que sean el victimario quienes establecen o miden o evalúan los pasivos ambientales, cómo casar eso, digamos, con ese viejo aforismo jurídico tan implementado en la administración de justicia, de que no se puede ser juez y parte en un proceso en el que se quiera administrar justicia, ¿no? Que a la hora de administrar justicia tiene que haber un principio de imparcialidad. Entonces, me parece de alguna manera que hay un elemento problemático en la idea de que solo la parte afectada sea la que pueda definir y caracterizar los pasivos ambientales. Esto es una cuestión, es decir, si la tesis se plantea como una herramienta al servicio del activismo, me parece coherente y legítimo y loable, pero digamos, si hay una ambición que para mí sería, digamos, sería mi esperanza también de que esto pudiera tener un impacto a la hora de cambiar estructuras legales, estructuras contables, etcétera, para que sea percibido como legítimo por parte de autoridades de administración de justicia. Esta cuestión del conflicto entre ser juez y parte creo que podría ser una barrera de cara a su articulación en la administración de justicia. Entonces, esa sería una de mis principales observaciones y quisiera que el candidato pudiera elaborar un poco o compartir sus reflexiones sobre esta cuestión. Muchísimas gracias, profesor Eric, por todas sus aportaciones, también por el tiempo dedicado a la lectura del trabajo de Esteban. Entonces, tienes la palabra, Esteban, para contestar al profesor Eric. Bueno, gracias, profesor Eric, por sus comentarios, que han sido muy generosos de su parte. En cuanto a la pregunta, fue una pregunta muy interesante, muy compleja, porque si bien es cierto que desde el punto de vista de justicia, el más indicado es la víctima, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vas a colocar un ejemplo práctico, cuando hacemos un crédito a un banco, el banco no nos llama a decirnos o a concertar con él cuánto le debemos al banco. El banco nos envía la factura, nos dice: a usted me debe tanto y me tiene que pagar estos intereses, y la tasa de interés yo no la coloco, ¿no?, como usuario. Haciendo esa comparación, pues podría yo decir que las víctimas están en ese mismo papel. Ellas tienen todo su, digámoslo así, legitimidad para hacer esa valoración, porque son las que están recibiendo toda esa carga de dolor y de sufrimiento. Ahora, lo que pasa es que el software
y el modelo está pensado para que esas valoraciones se hagan dentro de un proceso judicial, ¿ya? Está pensado así. Por lo tanto, el software también es una forma de crear acervo probatorio. O sea, no por el hecho de que la víctima lo haga, quiere decir que va a colocar cosas arbitrarias o cosas inmensamente subjetivas que no se puedan comparar o no se puedan verificar en la vida real. No, el software precisamente, el valor que él tiene es que ayuda a relacionar, por ejemplo, información científica de fuentes documentales fiables, pero vamos a decirlo así, porque han sido emitidas por entidades incluso oficiales, ¿cierto? Y la comunidad lo que hace es relacionarla y argumentarla y llenarla, podríamos decir, de más evidencia. Además de eso, porque está dentro de un proceso judicial, la víctima hace su reclamación. Pero en los procesos judiciales siempre hay una parte de discusión en donde se tienen que llegar a acuerdos. Por eso el último parte del software se llama seguimiento. En esa parte de seguimiento hay un módulo que está en desarrollo en este momento. No lo alcancé a desarrollar todo porque es muy, muy amplio. Pero en ese módulo de seguimiento hay un módulo en desarrollo en donde va a haber un sistema de valoración multicriterio para ayudar a hacer concertación entre las víctimas y los responsables. ¿Ya? ¿Por qué es importantísimo eso? Porque las valoraciones pueden llegar a ser tan amplias que las empresas no van a poder pagarlas, ¿ya? Y en la justicia hay un principio que es que las deudas pues no se pueden cobrar a las personas sin pasarse esos límites de lo racional, ¿ya? Entonces, por más que se valore una deuda por 10.000 millones de dólares, si el responsable no la puede pagar, pues el agente que representa la justicia debe de alguna manera colocar eso ante unos límites, ¿ya? Entonces, no por el hecho de que la víctima valore su deuda, quiere decir que ese mismo valor es el que luego el juez va a determinar, pero le va a servir de base. Y luego ese valor va a poder ser concertado dentro de un proceso de discusión, vamos a decir, de diálogo, de participación de la comunidad. Esto también podríamos decir aquí, en esta instancia, que va a servir para que se dinamice el otro campo de la justicia ambiental, que es la participación de las comunidades, ¿ya? Entonces, si se obliga al victimario a hablar con la comunidad ya va a tener voz. Y si está dentro de un proceso jurídico, penal, por ejemplo, pues esa voz ya va a ser muy importante. Y ahí se va a sentar con toda la autoridad, la víctima, a expresar y a llegar a consensos con la empresa que ha sido demandada. Entonces, básicamente, creo que esa sería como la salida a esa cuestión tan importante que presenta el profesor Eric ahí, de poder, digamos, suavizar la postura que puede tener la víctima de valorar su propio pasivo. ¿Algún otro comentario, profesor Eric, respecto a la intervención de Esteban? Sí, quisiera hacer un comentario más. Luego tengo algunos más, pero quisiera también dar la palabra a los demás para no entrar en su tiempo. Hay una cuestión que quizá he echado de menos un poco más de elaboración en la tesis, es el trabajo de William Kapp. Lo tienes citado una sola vez,
pero creo que es de una importancia central, ¿no? para todo el trabajo que haces, y creo, para mí sería el precedente más claro de la elaboración teórica de tu tesis doctoral. Dices, y es correcto, que en la economía neoclásica no existe un concepto de pasivo ambiental. Sí existe no obstante un antecedente, que es el concepto de externalidad, ¿no? Que es un concepto que también echa un poco de menos, digamos, una elaboración. Cuando discutes los antecedentes, está mencionado, hasta donde yo recuerdo, una sola vez en una tabla. Pero digamos, este concepto que tiene una tradición teórica de más de 100 años, ¿no? Nos remontamos a los padres de la economía neoclásica, de Pigou, Marshall, etcétera. Digamos, ya contempla esta idea del pasivo en el sentido del coste no pagado, si bien lo hace de una manera tecnocrática y apolítica, ¿no? Lo plantea como una especie de fallo de mercado, como una especie de daño colateral no intencionado. Y esto es una cuestión que que durante medio siglo casi no se discutió mucho, hasta que llega William Kapp y escribe este libro del coste social de la empresa privada, en el que dice, bueno, cuando una empresa puede contaminar a coste cero, lo que tenemos aquí no es un fallo de mercado, sino una asimetría de poder, ¿no? Tenemos un actor económico que tiene el poder de imponer costes a terceras personas y de esa manera aumentar sus márgenes de beneficio, ¿no? Creo que William Kapp es la primera persona que combina la economía ecológica y la ecología política, cuando dice, esto no son externalidades, estos son ganancias por desplazamiento de costes, ¿no? Era el concepto que manejaba él. Creo que esto sería muy interesante que si haces publicaciones o un libro a raíz de tu tesis, te involucres un poquito más con el trabajo de William Kapp, ¿no? Entonces creo que lo que es muy interesante, y tú lo abordas en tu tesis, pero quizás es una cuestión que en algunos casos hubiera querido ver en un poco más de profundidad, que es la cuestión de las relaciones de poder a la hora de imponer estos costes a terceras personas y de cómo esto se refleja en los procesos de justicia, ¿no? Y tenemos casos históricos que son espectaculares en el peor sentido del término. Si pensamos, por ejemplo, en la abolición de la esclavitud, ¿no? Cómo fueron la administración de la justicia en el proceso de la abolición de la esclavitud no se indemnizó a los esclavos, sino a los propietarios de los esclavos, ¿no? Esto es una cosa increíble, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, pero que simplemente respondía a una cuestión de cuál era la distribución de las relaciones de poder a la hora de administrar esa justicia, ¿no? Entonces esta cuestión es quizá una que hubiera querido ver un poco más profundizada en la tesis, aunque la abordas desde diferentes ángulos. Y bueno, lo dejo ahí como un comentario, puedes comentar sobre ello si quieres, pero tampoco sería necesario. Y quiero dar la palabra al resto de los compañeros para no extenderme. Estoy en una cabaña en la montaña conectado a un panel solar. Esperemos que la tecnología siga colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profe Eric. Bueno, entonces ahora damos la palabra a la profesora Paola Arias Arévalo de la Universidad del Valle. Tiene la palabra, profesora, para hacer comentarios, preguntas a Esteban. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, pues buenos días, tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación al doctorado, para participar como jurado de la tesis de Esteban. Agradezco mucho también su lectura. Creo que es una tesis que aborda un vacío de conocimiento, como bien lo ha planteado Esteban en su presentación, muy importante, y es poder sobrepasar esa visión monetarista y también de la dimensión de la justicia distributiva del concepto de pasivo ambiental. Creo que es un vacío de conocimiento muy, muy importante, y él contribuye, digamos, a
avanzar en cómo plantear este concepto para que pueda ser usado en casos de conflictos ambientales y en luchas por la justicia ambiental. Entonces, voy a leer lo que inicialmente le había escrito en el formato pues a Esteban, y luego ya pasaré a hacer algunos comentarios. Entonces, quiero decir pues que resalto mucho de este trabajo pues la necesidad de integrar la multiplicidad de valores asociados a los daños y pasivos ambientales desde la dimensión del reconocimiento de la justicia ambiental, en el cual en el campo de los pasivos ambientales pues ha tenido menor atención que la dimensión distributiva. Yo creo que una parte muy interesante de esta tesis y que es una contribución muy valiosa es el trabajo de campo de haber escogido 9 áreas de estudio para identificar a través de técnicas cualitativas los daños y valores ambientales asociados al sector cañicultor en el Valle Geográfico del Río Cauca en Colombia. Creo que preguntarle a las personas cómo desean ser reparadas es muy importante, y creo que es diferente a preguntarles cuáles fueron los daños pues que es necesario también saberlo, ¿no? Pero creo que la pregunta de cómo quieren ser reparadas, pues da mucha evidencia empírica robusta, ¿no? De que estas visiones monetaristas sobre los pasivos ambientales y las deudas, pues son limitadas para entender, digamos, esa complejidad y esa pluralidad en las que las personas y los afectados y las afectadas, pues desean o anhelan ser reparadas en pro, digamos, de avanzar hacia esa justicia ambiental, ¿no? Otra cosa que es muy interesante en el trabajo de Esteban es el desarrollo de software libre para identificar, valorar y hacer seguimiento a los pasivos ambientales, lo cual es un producto de gran valor y con posible amplio impacto social, como lo mencionaba el profe Eric, desde el campo de las nuevas tecnologías, y pues que es muy innovador porque muchas veces en las tesis de doctorado en ciencias ambientales pues no vamos a encontrar como un desarrollo teórico, investigación empírica y además un desarrollo de tecnología. Creo que esto le agrega un valor muy importante al trabajo que ha hecho Esteban, ¿no? Bueno, yo personalmente conozco a Esteban, conozco su tutor, su trabajo, y sé que él es un activista de la justicia social ambiental, y por lo tanto esto se ve reflejado en cómo él plantea esa tesis desde su propio posicionamiento, ¿no? Y nos mostraba al final, que creo que era algo que cuando leemos las tesis a veces no es posible como identificar, y es que tanto más he hecho aparte de escribir un documento, y creo que estos últimos productos que nos mencionaste al final son claves para mencionar que la tesis no solamente es ir recolectar una información o escribir un documento de 200 páginas, sino hay todas unas actividades de difusión de conocimiento, de discusiones académicas, y me parece muy importante todo esto que has hecho durante este tiempo. Pues la tesis refleja las competencias y los intereses y valores de Esteban, que fueron integrados en un contexto propicio para el abordaje interdisciplinar, como es este programa de doctorado en ciencias ambientales. Y bueno, estas competencias incluyen saberes e interés en el campo de la contabilidad, la economía ecológica, la ecología política y la programación computacional, y obviamente su activismo por la justicia ambiental y social. Creo que esa identificación de ese vacío de conocimiento en estas áreas pues es muy importante, porque la contabilidad ambiental desde estas dimensiones o con lentes desde la economía ecológica, la ecología política, pues no es un campo que veamos todos los días, ¿no? El profe Eric lo sabe bien, entonces es muy bueno ver cómo la contabilidad, aunque no es mi área de experticia, pues podemos tener un imaginario de lo que hace, pues puede tener otros campos de aplicación y de manera crítica, como es el campo que ha estado liderando Esteban aquí en Colombia. Diría yo que él es uno de los líderes del campo de la contabilidad ambiental en Colombia, y creo que pues eso está asociado a su trabajo en el doctorado durante estos años, y hay que resaltarlo. Ya con respecto a los comentarios, pues también quería decir que en la presentación veo que hay muchas cosas que había comentado que se presentan para mí de manera más robusta. Yo al principio le había dicho a Esteban que en el capítulo de la introducción, aunque los vacíos de conocimiento se van presentando como más adelante, sí me hacía falta como más en ese primer capítulo una síntesis de esos vacíos que se van presentando en los capítulos subsiguientes. Incluso le decía que habían unos desarrollos conceptuales, como es el concepto de pasivo socioambiental plural, o conflictos
socioambientales de reconocimiento que aparecen como al final de la tesis y uno dice, ¿por qué no se integraron al principio? Y creo que en la presentación, al meter, digamos, todos estos temas desde el inicio, creo que le da mucho más fuerza al trabajo. Creo que eso es una recomendación que te daría, y es que desde el principio esos conceptos se puedan vincular, ¿no? Para que más adelante, cuando van avanzando los capítulos, pues uno tenga, digamos, ese referente conceptual que has desarrollado al inicio o más en etapas tempranas del documento. Aprovecho pues en términos de orden de el comentario que hizo Esteban, que yo le decía que porque lo del software no lo presentó más pues en la parte inicial, y bueno, yo creo que eso es algo que cuando hacemos doctorado uno tiene como que las metas, el ABC o el 1, 2, 3 de cómo se hace el doctorado, pero luego ya cuando uno va a escribir la tesis está en el reto de, bueno, ¿cómo la escribo de forma de que sea lo más coherente posible para el lector, ¿no? Entonces mi pregunta de por qué ubico el marco allí, el tema del Manu al final, era porque en los capítulos anteriores pues hablaba de elementos del software, pero ese software solo se explicaba hasta el final, ¿no? Creo que pues no es un comentario mayor, pero creo que en términos de la coherencia podría ser interesante quizás haber entendido mejor el software y lo que hacía, a pesar de que se hizo al final. Yo entiendo la justificación que me da Esteban en la presentación. Creo que si se van a presentar pues elementos del software más adelante en los capítulos, es bueno tener los referentes al principio, ¿no? Acerca de lo que hace este software. Entonces creo que lo hiciste muy bien en la presentación con respecto a esas preguntas que yo hacía sobre la presentación de conceptos, la justificación muy explícita del problema de investigación, como lo has hecho aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que un comentario pues que le hago y que todavía extraño en la presentación a Esteban es que él usa de manera muy importante la diferenciación entre la dimensión cultural, ecológica y económica de los valores plurales, ¿no? Creo que pues todos intuitivamente sabemos, es una categoría que venimos usando en el campo de la valoración, una clasificación muy común, muy conocida, pero creo que sería bueno como bueno, ¿qué es esto que yo determino como lo cultural o lo sociocultural? ¿Qué es lo ecológico y qué es lo económico? Porque a veces creo que es algo que también aprendí en este proceso, es que se equipara lo monetario a lo económico cuando no necesariamente son lo mismo, ¿no? Entonces creo que sería importante ya para pues el desarrollo futuro del libro, que piensas publicar, o los artículos, poder desarrollar conceptualmente muy bien cuáles son estas tres dimensiones de las que tú hablas constantemente durante la tesis. Otro comentario que tengo, y tiene que ver con esto que mencionaba Eric, yo creo que estoy yo más al lado del activismo, ¿no? Y yo también brincaba un poco en la lectura, era cuando, y lo comentaste un poco ahora, es esta idea de por qué solo se configura un pasivo ambiental si hay un tercer actor que lo legitimiza, que en este caso entiendo que es un actor del campo legal. Y para mí, pues, esta idea tiene, pues, creo que podría, al restringir la configuración del pasivo ambiental, restringir de alguna manera, al menos académicamente o en lo que escribimos en estos trabajos, el uso de este concepto por parte de las comunidades. Yo creo que este concepto, y creo que el campo de la justicia ambiental y los conflictos ha mostrado cómo hay un diálogo o una construcción conjunta de conceptos desde las comunidades que luego los académicos usamos, o de los mismos académicos que luego las comunidades se apropian, ¿no? Entonces creo que limitar la configuración del pasivo ambiental solo si hay un tercer actor que lo legitimiza, pues creo que en el marco, digamos, amplio de la tesis, en pro, digamos, o para ser usado en el caso de las justicias ambientales, de las injusticias ambientales y por comunidades marginalizadas, creo que puede ser una restricción, me parece a mí, conceptual, que no podría necesariamente ser necesaria. Yo entiendo que cuando esto se lleva al ámbito legal, pues esto tendrá algunas connotaciones y limitaciones importantes, como las que te mencionaba el profe Eric hace un momento, pero yo diría que el hecho de que las comunidades digan que existe una deuda, que traten de valorarlas, así sean con sus sistemas de conocimiento, digamos, como tú dices, está ya usando el concepto de pasivo ambiental, estimando el concepto de pasivo ambiental. Y a mí me preocupa, si lo hacemos, digamos, de manera muy legalista, es el hecho de que las instituciones también del Estado están muchas veces cooptadas por estas grandes empresas y corporaciones que son las que generan los daños, ¿no? Entonces,
También creo que, y bueno, y el sistema legal, aunque hay casos muy valiosos donde nos muestran que se pueden integrar otros sistemas de conocimiento, cosmovisiones y valores, también está sesgado a recoger unos sistemas de conocimiento particular y digamos, unos intereses usualmente también que están muy relacionados con estas relaciones de poder, ¿no? Donde pues no hay realmente avances hacia esta justicia ambiental. Podemos hablar, por ejemplo, el caso de los impactos ambientales, ¿no? De cómo se estiman los estudios de impacto ambiental en Colombia, pues donde es el que daña o la empresa o la corporación quien contrata a quien va a hacer estos estudios, y pues hay evidencia, y para Colombia una evidencia muy importante de cómo esos estudios pues están hechos de manera metodológicamente muy débiles y que tratan de ocultar o de minimizar los impactos que realmente generan estos proyectos. Entonces creo que me parece a mí muy importante si ahora más adelante me puedes apuntar en tu respuesta o tu elaboración a esta discusión de este rol de los, digamos, de los actores afectados en la configuración de estos pasivos y de las posibles limitaciones de si tomamos un enfoque puramente legalista, ¿no? O formal a la configuración del pasivo ambiental desde un tercer actor que lo legitimice, que en este caso sería los actores legales. Bueno, y ya otro último comentario tiene que ver más, en el que creo que también podríamos comentar y discutir, tiene que ver con la identificación de las limitaciones de la tesis. Creo que en economía ecológica hemos trabajado, y conoce seguramente este término, de que todo lo que hacemos de valoración son de alguna manera instituciones articuladoras de valor. Un software es una institución articuladora de valor porque de alguna manera determina qué sistemas de conocimiento entran, qué valores, quiénes pueden participar, qué racionalidades se piden, ¿no? Entonces, en la tesis yo extraño un poco, y en la presentación, cuáles son las limitaciones de este software, ¿sí? O de estas aproximaciones que tú has planteado aquí, con respecto principalmente a cómo las comunidades podrían usar. Por ejemplo, tú decías que tuviste un evento con 70 estudiantes. Me gustaría saber cuántos de esos fueron actores comunitarios, o si en algún momento los actores comunitarios participaron en la discusión sobre el diseño y aplicación del software. Creo que hablar de esto de cara pues a la escritura de tu libro o de los artículos va a ser muy importante, dado que, como te decía en los comentarios, a veces sentía que había como una visión de que el software lo resuelve, ¿no? El software y la generación de información es lo que permite avanzar hacia la justicia ambiental. Y yo te decía allí que creo que algunos autores hemos querido como distanciarnos de esa idea como de que el problema ambiental es un tema de vacíos de información robusta, ¿no? Sino que más bien es un problema asociado a las relaciones de poder, a la exclusión de ciertos sistemas de conocimiento, ¿no? Entonces creo que enriquecer tu tesis y tus artículos o libro con esta discusión de hasta dónde llega el software, qué puede hacer o qué camino debería seguirse haciendo en adelante para el desarrollo de softwares donde los sistemas de conocimiento de las comunidades, donde estas personas de manera un poco más autónomas puedan usarla, ¿no? Porque recordemos, incluso yo no soy experta en software y muchas cosas de las que mencionabas allí pues no son de mi experticia y no tenía mucha idea de lo que me estabas hablando. Entonces yo me imaginaba, bueno, las comunidades cuando le hables de este software, ¿cómo van a reaccionar a este software? ¿Cómo lo pueden usar ellos? ¿Cómo se ven ellos reflejados en su forma de entender el mundo y las relaciones pues sociales, ambientales, cómo se ven reflejadas allí? Creo que esto sería muy interesante para pues los futuros avances de los productos que saques de tu tesis o para tus próximas, digamos, aventuras de investigación. Entonces, bueno, no, con eso voy a terminar. Muchas gracias de nuevo por la invitación y pues escucho a Esteban que tiene que decir con respecto a estos dos últimos comentarios que te hice. Muchas gracias. Por favor, Esteban. Muchas gracias, profesora Paola, porque sus comentarios, tanto los que me hizo por escrito como estos, me ayudan a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y me ayudan, o me han ayudado más que todo como a tener coherencia y rigor, y también más humildad al escribir, porque usted también me decía, bueno, ¿usted por qué dice esto? Esa palabra, por ejemplo, absoluto, total, irrefutable.
palabras que de pronto pues uno cuando escribe pues se apasiona, pero pues cuando ya es un texto científico pues uno tiene que evitar, y creo pues que esos comentarios son muy valiosos para mí. En cuanto a lo que me dice de los aspectos legales que podrían limitar el uso pues de los pasivos ambientales bajo una dimensión legalista, quizás puede ser un sesgo que tengo, pero está justificado en el capítulo 3 de la tesis, en donde hablo del desarrollo teórico de Nancy Fraser con todo lo que es la teoría del reconocimiento. En ella, la autora habla de cómo los diferentes, o cómo el sistema capitalista en un futuro podría llegar a enfrentar un proceso de transición a un mundo más, podemos decir, más justo. Aunque si bien ella no habla directamente de la justicia ambiental, sino más bien del reconocimiento, entiendo yo que la posición de ella es que ese proceso de transición de un capitalismo a otro capitalismo o a otro sistema económico más justo, que no sabemos todavía cómo es, debe obedecer unos procesos pacíficos y de pronto que toman su tiempo. Entonces, cuando yo pienso en los conflictos ecológicos distributivos, o de los conflictos ambientales, perdón, más bien, los conflictos ambientales y cómo ellos pueden resolverse y hacer una transición no violenta a cambios estructurales que generen más adelante cambios reales en los procesos económicos, yo siempre pienso en la vía legal, en la vía jurídica, ¿ya? Porque es ahí en donde esa lucha se formaliza, ¿sí? ¿Cierto? Primero es una lucha de activistas, de manifestaciones, a veces con brotes de violencia, pero finalmente cuando se formaliza es donde podría darle resolución y podría quizás generar un cambio futuro en el mismo sistema. ¿En qué sentido, creo yo? Si estos pasivos ambientales se comienzan a dinamizar mucho en las comunidades y se comienzan a formalizarse a través de procesos judiciales, las actividades económicas que generan estos pasivos ambientales, se van a sentir desmotivadas a desarrollarse. Y quizás actividades económicas emergentes, más sustentables, podrían tener una mayor proyección. Entonces, es pensando en esos escenarios de transición de un modelo ahora muy salvaje, podríamos decirlo así, a un modelo más sustentable de la economía, es que tiene sentido para mí o mayor relevancia todos estos aspectos legales. Y en cuanto a el software como un sistema de articulación de valor, pues tiene toda la razón. El software limita de alguna manera cuáles son esas formas en que se legitimiza el conocimiento y la forma en que se denuncia, ¿cierto? Digámoslo así, que es limitación de la misma tecnología. Sin embargo, esa tecnología pues también tiene su fortaleza, o sea, tiene debilidades, pero también tiene su fortaleza. Y la fortaleza que yo le veo ahí al software como tal, como herramienta, es que es libre. Entonces, al ser libre, se puede usar, incluso se puede modificar, ¿ya? Entonces, el código fuente, el libre no es solamente libre de uso, sino libre de modificación. Yo este código, una vez me gradúe, lo voy a depositar en unas plataformas en donde cualquier persona puede ver el código, puede hacer uso de él, lo puede modificar a su antojo, al uso que quiera.
Ojalá sea a un uso que se siga desarrollando el software, porque necesita mucho desarrollo para que pueda ser implementado de una manera más eficiente en las comunidades. También tiene limitantes para llegar a las comunidades donde yo quiero llegar, pero yo creo que eso es como una lucha que comencé a hacer. Yo digo o sea, mi tesis, mi trabajo no termina aquí hoy y cuando me gradúe, sino mi meta es llegar, como lo he dicho en varios escenarios ya públicamente, mi meta es llegar allá a la comunidad. Pero eso es un camino largo por recorrer. En el curso que dicté, yo creo que fue el primer paso, porque esas 70 personas que se graduaron del curso, para mí son los pioneros del software a mano. Y algunos de ellos eran activistas ambientales, ¿ya? Algunos de ellos, por ejemplo, identifiqué a un usuario que es activista de una organización aquí en el Valle del Cauca, de grupos que están muy interesados en configurar pasivos ambientales contra ingenios azucareros. Entonces, en esa labor de estar difundiendo el curso, incluso lo subí en mi canal de YouTube, o sea, ya el curso como tal es libre, las personas pueden hacer el curso online si quieren, y una vez libere el software, pues la gente va a poder ser autodidacta al menos, ¿no? Entonces, esto va a permitir que más personas puedan ser usuarios del sistema, pero, digámoslo así, que ahí no termina, va a ser todo el inicio de un recorrido largo para que finalmente sean esas comunidades las que se beneficien con ese uso de ese software. Y pues yo confío que eso sea así. Voy a hacer todo lo posible para que eso sea así. Profesora Paola, ¿tiene algún comentario o complementario a lo que dijo Esteban? No, Esteban, muchas gracias por tu respuesta y también quiero darle pues la palabra al profe Fernando. Bueno, muchísimas gracias, profesora Paola. Entonces le damos la palabra al profesor Hernando Uribe. Bueno, buenos días a todos y todas los presentes. Un saludo muy especial a nuestro estudiante aquí, doctorando Esteban, al doctorado, profesora Zener, por la invitación, a los colegas evaluadores que los he escuchado muy atentamente, comparto sus puntos de vista. Uno escuchando trabajos como estos que nos acaban de presentar, está tentado como a hacer unos comentarios tipo ponencia, ¿cierto? Uno quisiera seguir, plantear muchas cosas interesantes y bueno, voy a evitarlo porque pues por cuestiones de tiempo, pero de verdad, Esteban, valoro profundamente lo que nos has presentado hoy. Creo que esta tesis es un gran aporte justamente en un contexto colombiano, latinoamericano y especialmente colombiano, cuando hoy el discurso es el de convertir a Colombia como una potencia mundial de la vida, y en América Latina, donde se ha planteado pues este sentido de reverdecimiento, ¿no?, de la política. Tuvimos hace un par de días el encuentro en el Amazonas y tenemos lo de Escazú y otras cosas que efectivamente con resultados como esos pueden ser importantes. Digámoslo, que una tesis de esa pudiera llegar a esos escenarios en donde se apropian este tipo de herramientas, pues insumos, podría ser bastante significativo. Para mí, por lo que leí en el texto, no me voy a hacer, digamos, comentarios directos al texto, pero por lo que leí en el texto, por lo que escuché hoy en esta disertación doctoral, estoy seguro pues que sin duda alguna esto debe darse con los más grandes honores, el resultado de esta investigación. Creo que el aporte a la sociedad, a las comunidades, a los pueblos es supremamente significativo. Te felicito a ti,
¿sí? Como autor de este trabajo al que le has dedicado muchos años, y por supuesto al profesor Mario Pérez, a quien estimo, con quien tengo gran afecto, ¿cierto? Y una profunda admiración. Esto es supremamente importante lo que hemos presenciado, quienes hemos asistido precisamente hoy a esta disertación doctoral. En un país donde ya ello no da abasto con los conflictos ambientales, creo que una herramienta de esta es supremamente importante, ¿sí? Como mecanismo no solo de defensa social, sino también política, no solo de identificación, sino también de búsqueda de alternativas y soluciones a esos grandes problemas, conflictos, impactos y efectos que estamos viviendo en nuestros territorios. Conocemos y hemos hecho el rastro a lo que está sucediendo en el valle geográfico del río Cauca, y esto pues se convierte en un insumo fundamental. Me parece a mí que el trabajo ahora es cómo potenciamos esta herramienta para que verdaderamente llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Y el logro de este resultado se debe a varias cosas. Como sociólogo, pues uno siempre está identificando la sociogénesis de los procesos. Uno de ellos es, bueno, favorable tu formación como contador, ¿cierto? Que ha permitido, digámoslo así, fortalecer lo que encontraste en el doctorado y hacer esa combinación interesante entre lo contable y lo ecológico ambiental para poder producir un resultado como eso. Eso me parece a mí, tenemos que tenerlo siempre en cuenta, es un gran ejemplo para los muchachos que se están formando hoy en día, que están ingresando al doctorado, y es no pierdan precisamente sus bases iniciales, ténganlas ahí, ¿sí? Abran su mente, su perspectiva, pero mantengan siempre esa formación primaria muy aferrada en sus propuestas doctorales para que tengamos resultados tan importantes como esto, ¿no? Solo una persona que sepa muy bien de contabilidad, de costos y toda esta cantidad de cosas, de balances, puede obtener resultados tan interesantes como este. Segundo, como sociólogo ambiental, valoro profundamente el modo como realizas la coherencia estructural del documento, ¿no? Y es arrancar haciendo lo que en sociología denominamos una precaución con las nociones, y esa precaución con las nociones es la que nos va a permitir tener marcos teóricos robustos, ¿sí? Y con marcos teóricos robustos, claros, conceptos muy claros, luego nosotros podemos operacionalizar, de tal modo que lo teórico y lo empírico se entrelacen y no queden como dos dimensiones separadas, ¿no? Entonces yo creo que tú has logrado eso, esa precaución con las nociones para poder llevar, ¿sí?, la construcción de ese marco teórico que es difícil hacia formas operativas, conducentes en este caso pues al software que nos estás comentando. Cuando uno plantea precaución con las nociones, por lo menos está identificando 4 cosas. La primera de ellas, pues, es ubicar históricamente los conceptos. Tú lo has hecho claramente, ¿cierto? Mire, aquí hay vacíos, aquí hay deficiencias en las formas como se ha venido, o como hemos venido construyendo la historiografía de determinado noción, en este caso de pasivo ambiental. Nos identificas que en las posturas precisamente neoclásicas esa vaina parece no existir. Segundo, haciendo esa sociogénesis del concepto, comprender el concepto, ¿cierto? Comprender cuál es su significado y su sentido. En tercer medida, desarrollarlo, ¿cierto? Hacer el planteamiento de cómo podríamos entenderlo, y entendiendo ese concepto inmediatamente, entonces, cómo lo podemos potenciar bajo un esquema muy específico, particular, ¿sí?, en el marco de un ejercicio de investigación. Ese hecho que tú hiciste, de la precaución con la noción, es la gran ventaja y el gran aporte de este trabajo, porque fíjate que inmediatamente tu primer resultado de investigación es, bueno, reconstruyamos ese marco teórico, ¿sí? Sin marcos teóricos es difícil nosotros poder identificar, poder incluso nominar o poder dar cuenta de los fenómenos. ¿Cómo hacemos para que esos fenómenos que están en la vida real los podamos nosotros llevar a un discurso, digámoslo, más científico, ¿cierto? Más de lo que nosotros conocemos. Entonces, precaución con las nociones, conducente a ese marco teórico, fue muy acertado, y creo que ese es el camino que debemos tener en cuenta para los ejercicios de la investigación.
y comprendiendo muy bien todos esos elementos teóricos que tú describes clarísimo en el documento, pues viene la construcción metodológica, y la construcción metodológica pues es clarísima, ¿no? Tú dices, mire, esto de la metodología es precisamente esa integración de cómo lo teórico me va a llevar a una serie de herramientas, digámoslo así, empíricas, toma de datos, identificación y criterios para hacer la selección de los nueve casos, ¿no? Esto es otra ventaja interesante, ¿no? En el estudio de casos regularmente se exigen 3 casos, tú tomaste 9, imagínate, eso es supremamente significativo para una tesis doctoral, ¿sí? Que son 9 casos distintos, todos relacionados pues con el tema de la caña de azúcar, te centraste en el tema de la quema, y ese fue supremamente importante. Creo que nosotros en Colombia y en nuestra región tenemos que seguir analizando profundamente qué ha sucedido con estos temas de la caña de azúcar en nuestro valle geográfico del río Cauca, ¿sí? Para aquellas personas que dicen que sobre la caña ya todo está escrito, pues mira, estamos encontrando que efectivamente tenemos mucho más por descubrir, mucho más por investigar, mucho más por resolver, ¿no? Y en ese ejercicio, el ejercicio científico y el ejercicio pues de la acción colectiva, de la acción social colectiva, pues se convierte en un elemento supremamente importante. Fíjate que cuando uno analiza tu concepto de pasivo ambiental, es un concepto de pasivo ambiental que lo descentra de esa visión economicista, de pronto donde ha caído, y lo inserta en una discusión teórica que Pierre Bourdieu ha venido trabajando muy interesante, ¿no? Y es identificar los aspectos físicos, pero también los aspectos simbólicos, que superan incluso los aspectos culturales y sociales, ¿no? Entonces, esa visión de pasivo ambiental que tú propones en ese concepto sencillo, fíjate que es supremamente importante, porque al reconocer el pasivo ambiental en su dimensión física y simbólica, está reconociendo que hay daños ambientales que también se producen en esa interacción física y simbólicas, donde lo que se ha hecho tradicional es atenderlos físicamente, monetariamente, pero no simbólicamente, ¿no? Donde caen elementos como, por ejemplo, lo moral, que tú muy bien nos hacías y comentabas, ¿no? Se operacionalizan los conceptos, y la operacionalización de los conceptos tienen que atrapar precisamente ambas dimensiones físicas y esas dimensiones simbólicas, para tener nosotros precisamente, digámoslo así, una serie de insumos que nos van a permitir a nosotros poder materializar y incluso poder concretar muy bien en qué consiste ese pasivo ambiental y cómo las comunidades, ¿sí? Y en función y en su relación con la institucionalidad pueden resolver esos grandes problemas. Entonces fíjate cómo lo elemento físico, simbólico al interior del concepto es supremamente importante, y creo, por lo que entendí en el trabajo, en el software, pues eso se incluye, ¿no? Esos elementos culturales, sociales, económicos, políticos están incluidos. Una herramienta que además de ser interdisciplinaria, pues va en función también de lo plural, ¿no? Cuando se hace uno la pregunta, ¿no? ¿Cómo quieren ser reparados? Fíjate que en la pregunta ya uno está identificando las causas, ¿cierto? Es decir, eso ya implica el reconocimiento de unas causas, implica el reconocimiento, por supuesto, de unas consecuencias. Yo he sido bastante lector de Axel Honneth y Nancy Fraser, y creo que has hecho un ejercicio interesante de poder bajar esas teorías difíciles al tema ambiental y ecológico. Si en sociología es difícil comprender las posturas de Axel Honneth y Nancy Fraser en su discusión sobre reconocimiento y distribución, pues el ejercicio que nos has presentado ha sido bastante didáctico y bastante pedagógico, y lo podemos entender sin ningún tipo de complejidad. Pero además, esas dos posturas, digámoslo así, esa discusión entre reconocimiento y distribución, pues nos llevan precisamente al tema de la justicia ambiental, una justicia ambiental que no solamente tiene que redistribuir, sino también que tiene que reconocer. Y por ahí más o menos va saliendo una de las inquietudes que yo creo que, más que para que me la contestes ahora, creo que es una inquietud que te va a abrir un campo amplio, digámoslo así, a futuro, no sé si en un postdoctorado, cuando quieras abordar el tema del Estado, es decir, esa comunicación entre la herramienta, el ejercicio de esta construcción que has hecho de pasivo ambiental con todo el campo de la jurisprudencia, con todo el campo de las leyes, con todo el campo de la
sostenibilidad. Y yo no sé si para ello en Colombia, y no sé si en América Latina, pero pienso en Colombia, sería necesario, y un poco esa es como la inquietud que habría que mirar a ver si es posible comentar algo sobre eso, si es necesario lo que uno denominaría una jurisdicción especial para el ambiente. Tenemos una jurisdicción especial para la paz. Bueno, dada la complejidad de los temas ambientales, dado de que muchos de nuestros jueces poco conocen de estos temas ambientales, todo el campo normativo existente y dado todos esos insumos que vienen apareciendo, en este caso como el que tú nos has propuesto con el tema del software, es posible pensarnos y una jurisdicción especial para el ambiente, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema también de Estado que no podemos nosotros pasar desapercibido. Por supuesto, la herramienta debe ser de uso de las comunidades, ¿sí? Pero el Estado tiene que reconocer que ese es un insumo válido, me parece a mí, ¿vale? Y que ese insumo válido también cuenta como pruebas para poder tomar decisiones, incluso legales, para poder poner determinadas infracciones, para poder exigir a quienes causan esos daños, entonces las sanciones debidas, ¿no? Y eso es clarísimo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta herramienta pueda transitar precisamente a esos aspectos jurídicos, legales, y que sea tomada en cuenta, tenida en cuenta como un insumo supremamente importante para la toma de decisiones legales por parte de jueces, por parte de toda la institucionalidad pues, del Estado en temas de derecho? Yo valoro profundamente este trabajo, me parece a mí que lo que has presentado, lo que has hecho en este doctorado, todos esos resultados que hacen parte de ese amplio campo de tu tesis, pues sin lugar a dudas es un aporte, y reitero, de mi parte, yo te daría los más altos honores a ti y al profesor Mario Pérez, pues con este importante trabajo que hoy aportas a esto que nosotros hemos denominado el campo ambiental, que es un espacio social de luchas, ¿no? Teóricas y empíricas, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Eso era lo que quería comentar. Mira, saber si eso puedes decir algo sobre el tema de la jurisdicción especial para el ambiente, y con eso dejo, profesora Zener, muchas gracias, y bueno, maravilloso tu trabajo, y te felicito a ti y por supuesto al profesor Mario Pérez. Muchas gracias, profesor Hernando. Tienes la palabra, Esteban. Bueno, profesor Hernando, muchas gracias por todas esas palabras que son muy generosas también, y también me abre pues una cantidad de cuestiones que no las había visto de la forma en que usted las analiza. Me parecen interesantísimas. Bueno, en cuanto específicamente lo que me dice acerca de la jurisdicción especial ambiental, pues yo creo que eso me daña la cabeza, perdonen la expresión, yo lo digo en el mejor sentido de la palabra, y es que pues no lo había pensado, pero pues ahorita que lo dice, pues creo que allá hay un gran campo de acción. Hace unos días, cuando hubo el evento de la Amazonía, de la cumbre amazónica, la propuesta de Colombia por parte del presidente fue abrir una especie de jurisdicción para la justicia ambiental. Y la otra parte de la propuesta fue intercambiar deuda deuda externa por deuda ecológica. Entonces, en esa propuesta del presidente, yo vi los dos elementos de mi tesis: justicia ambiental y pasivos ambientales. ¿Ya? Entonces, claro, se puede aplicar ahí, esta herramienta podría tener alguna utilización ahí, pero pues obviamente que depende de una cantidad de factores que se salen de mi control. El hecho de que haya escrito un capítulo del libro que repose en el Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República, yo creo que eso ya es un primer paso, y ahora que se sancione
la ley de pasivos ambientales en Colombia también es otro paso. O sea, eso va a ayudar a hablar más del tema. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, pues también se le da fuerza a todos los procesos de participación de las comunidades y a la justicia ambiental como una prioridad, como un pilar de la política pública de Colombia. Entonces yo creo que Colombia está cambiando y estos temas, desde mi punto de vista, son protagonistas y estos trabajos pueden tener mayor eco en esa construcción de futuras políticas públicas. Esperemos pues que se utilicen. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. A continuación vamos a deliberar junto con los jurados evaluadores. Yo le pido el gran favor a las personas que nos acompañan en este momento que nos den una espera aproximada de unos máximos 10 minutos para nosotros regresar de nuevo a este enlace y a realizar la última parte de este evento académico. Entonces le pido el favor al profesor Eric, a la profesora Paola, al profesor Hernando, que pasemos a este enlace que aparece aquí en el chat, que termina en la letra BEJ, para que nos traslademos allí y comencemos la última fase de esta calificación. Y con ustedes entonces ya retornaremos. Bueno, muchas gracias. Nos salimos de este enlace y entramos al otro. Pero ustedes se quedan aquí, solo que los jurados somos los que salimos. Gracias. Felicidades, Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya respirando mejor, compa. Pues todavía estoy aquí temblando, hermano. No, muy bien. Pero de felicidad. Muy bien, Esteban, recibiste muy buenos comentarios, muy buen trabajo, felicitaciones, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que lo mejor es haber terminado, hijo de puchica. Sí, se siente un alivio. Qué bien, Esteban. Muy chévere. Esteban, ¿se va a dejar la posibilidad de plantear preguntas, comentarios? Pues dijeron ahorita que iban a haber 10 minutos para que personas con doctorado pudieran hacer preguntas. Eso fue lo que dijo la profesora Zener. Ok. Solo con doctorado, Nata, o sea que tú y yo no podemos preguntar. No, por eso preguntemos de una vez. No, ni yo tampoco. No, yo. Esteban, felicitaciones. Muchas gracias, Alexander. Oye, Esteban, estuvo excelente la presentación. Es la mejor presentación que te he escuchado. Realmente estuvo muy buena. No, y es que se le nota el trabajo. Todos los años de trabajo se le notan. Sí. Muchas gracias por las palabras. Esteban, hermano, felicitaciones, compañero. Gracias, compañero Manuel. Excelente trabajo. Entendí conceptos que nunca antes había entendido ni en las clases siquiera. Estuvo excelente. Esa parte de los pasivos ambientales y la justicia ambiental estuvo muy buena. Y eso fue rápido.
Yo quería aportarle que lo mismo que le dije en el curso del software, hermano, que en el caso concreto que estaba analizando, pues que no lo he terminado por falta de tiempo, pero, y que es mucho más profunda la investigación. El software se puede aplicar también, no solamente en justicia ambiental, sino en retribuir los beneficios ambientales de un proyecto como, por ejemplo, el de las galerías, el del agua, el de la mina de agua, que eso sería para mirar los beneficios que traería gestionar ese proyecto para las comunidades. Una comunidad ecosostenible también tiene esa aplicación. Dámele en el correo, Janet. Claro, claro, muy interesante. Profe Esteban, sigo conectada por el celular, debo salir. Felicitaciones. Muchas gracias, Janet.
Bueno, nos encontramos de nuevo con ustedes. Tenemos ya el veredicto para este evento académico. Entonces, agradecemos muy especialmente al profesor Eric Gómez, Paola Arias Arévalo de la Universidad del Valle y el profesor Hernando Uribe Castro de la Universidad Autónoma de Occidente. El día de hoy, 11 de agosto de 2023, se ha llevado a cabo la sustentación de la tesis doctoral Modelo Analítico y Computacional para la Valoración Integrada de Pasivos Ambientales desde la justicia ambiental y el pluralismo de valores, caso de estudio para el sector cañicultor en Colombia, presentado por el estudiante Esteban Correa García. Luego de la deliberación efectuada por parte de los 3 jurados, coinciden en que este trabajo requeriría o obtendría la máxima calificación. Sin embargo, dados los formalismos administrativos que tenemos en la Universidad del Valle, pues el trabajo queda como aprobado. El trabajo ha sido aprobado por parte del estudiante Esteban Correa García. Nosotros, siendo la voz de todos los 3 jurados, consideramos que es un trabajo excelente, con un gran rigor académico, y en la medida de lo posible, la Universidad del Valle va a brindar todo su apoyo para que el estudiante Esteban García, tomando en consideración todas las cosas que los profesores han comentado, podamos llevarlo finalmente a una publicación. Bien puede ser un libro, y por supuesto que este trabajo tan significativo, tan importante, pueda ver la luz y pueda difundirse lo más ampliamente posible. Particularmente, en mi calidad de coordinadora encargada, te felicito de corazón porque sé el esfuerzo tan grande que has hecho, Esteban, a lo largo de este tiempo, y por supuesto haremos todo lo posible para que ese deseo de esa publicación pueda llevarse a buen término. Quisiera darle la palabra un instante, dado el tema de condiciones climáticas del profesor, que ya casi está con la batería al mínimo, al profesor Eric, a la profesora Paola, al profesor Hernando Uribe y por último al profesor Mario Pérez Rincón, quien también nos acompaña. Tienes la palabra, profe Eric. Gracias a CENET. Bueno, yo muy brevemente solo quería dar mis felicitaciones a Esteban y al doctor Mario Pérez, al que tengo muchísima estima, por este trabajo que me parece que es excelente realmente, ¿no? Comentábamos ahora en la deliberación, que ha sido breve porque había consenso al respecto, que cuando se aprecia un buen Sí. Démosle esperita, es que como está con problemas allá, nos contaba él que ya estaba al filo de la batería el profesor Eric. Entonces, a ver si de pronto puede volver a conectarse un instante. Bueno. Pero manifestaba el profesor en su inicio ese nivel tan alto de este trabajo académico. Paola, si tú quieres, mientras renueva el profesor su conexión, ten la gentileza. Pues Esteban, felicitarte. Yo sé que es un camino largo de muchos aprendizajes. Disfruta este momento. Creo que lo más chévere del doctorado es la evolución intelectual que uno adquiere. Hay mucho sacrificio de por medio. Le mando un saludo muy especial a la familia, a sus amigos, que sé que hace un frío, que en este momento se ponen muy nerviosos porque creen que qué va a pasar, qué le van a decir. No les voy a decir que esto es un diálogo que ha sido muy enriquecedor, que todos los comentarios que le hacemos es para que él pueda seguir trabajando en estos temas. Él es un apasionado y seguramente las va a integrar y va a seguir trabajando en este campo de la contabilidad ambiental. Le deseo muchos éxitos y que siga celebrando y disfrute mucho este momento. Bueno, pues también un saludo muy especial pues a todos, a Hernando, a Eric y a Mario, que pues ustedes saben que somos muy cercanos y estoy muy contenta de estar aquí. Tú tenías el público en general. Sí, gracias, profe Paola. Tú tenías la palabra, profe Eric, y se cortó la comunicación. Por favor, complementa lo que tú estabas queriendo decirnos. El micrófono, profe, el micrófono.
Eso. Gracias, Nacet. Disculpas por el fallo de conexión. Bueno, no me extiendo más, pero bueno, me parece que es una tesis, como decía, muy por encima de lo, digamos, el promedio de una tesis, de una enorme calidad y bueno, valoro muchísimo no solo la calidad académica de la tesis, sino también la involucración, digamos, el compromiso político y, digamos, el impacto social que puede tener esta tesis. Voy a seguir muy de cerca digamos, qué tipo de aplicaciones vayan a poder surgir y ojalá que, bueno, es un momento de cambio en Colombia también, donde se abren ventanas de oportunidad para opciones que quizá hace unos años, cosas que eran totalmente imposibles, ahora pues quizá podrían serlo. Entonces, bueno, pues, estoy muy esperanzado y seguiré con mucha ilusión, digamos, toda aplicación que pueda hacerse de esta tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Eric. Profe Hernando. Bueno, muchas gracias. No, mira, Esteban, estos formalismos administrativos son terribles. De corazón, simbólicamente, tu tesis en mi concepto es laureado. Para mí esto es lo mejor que yo he escuchado en los últimos tiempos en términos de trabajo de investigación. Te doy ese reconocimiento simbólico desde mi corazón, desde mi capacidad académica intelectual, como entiendo el mundo, por mi temperamento intelectual también, ¿cierto? Te ofrezco ese reconocimiento simbólico a ti y por supuesto al profesor Mario por tan excelente trabajo. Un abrazo gigante y bueno, a difundir esto que va a ser demasiado importante para una sociedad que lo necesita, pueblos y comunidades que lo necesitan. Muchas gracias, profesora Zenet. Bueno, profe Mario Pérez, a ver, ¿dónde estás, profe Mario? A ver. Acá estoy, más emocionado que un berraco, hermano. No, pues, primero que todo, pues, antes de felicitar a Esteban, pues agradecer a los evaluadores que han hecho un trabajo muy juicioso, realmente muy enriquecedor, muy constructivo, que eso es muy importante, muy respetuoso también, que eso es también supremamente importante, y obviamente pues ya felicitar a Esteban, que me ha emocionado mucho como ha sustentado su tesis, como ha escrito todo el esfuerzo, y ahí vale la pena, pues, ya que estamos hablando de reconocimiento, entonces de la justicia por el reconocimiento, reconocer el esfuerzo de Esteban es muy, muy importante por el contexto mismo de su situación personal, ¿no? Porque, digamos, es que una cosa es hacer tesis uno en Europa y otras, y hacer tesis aquí también becado, pero pues las opciones de Esteban es que le tocó trabajar como un tigre patas arriba y, digamos, con muchas dificultades y mucha lucha, y hay que, en esa perspectiva, pues reconocer ese esfuerzo tan grande, esa voluntad que tuvo Esteban para resistir, digamos, porque aquí también es un tema de resistencia, resistir los embates, digamos, de su situación económica y personal y laboral, y lograr a la vez que trabaja en esta tesis, pues sostenerse económicamente, sostener su familia, luchar, pero no solamente eso, digamos, luchar por difundir no solamente su tesis y su software, sino estar permanentemente activo, valga la redundancia, en el activismo político, en su página, en su hoja de YouTube, en su de YouTube, en su canal de YouTube. Es decir, digamos que Esteban es una persona que merece todo este reconocimiento, y como señala, pues lástima que las cosas administrativas no permitan un mayor nivel de evaluación, pues digámoslo así. Y entonces con esto pues yo, un último punto que me parece a mí importante señalar: nosotros dentro de la economía ecológica, uno de los vacíos que a veces tenemos es la falta de políticas, ¿no? Porque nosotros, digamos, como es un planteamiento tan crítico, digamos, de
del mundo actual, del capitalismo, etcétera, pues nos vamos quedando como sin herramientas políticas. Y una de las ventajas grandes que tiene esta tesis, a pesar de las dificultades pues de llevar valoraciones plurales que son complejas a software que pues toca reducir la complejidad, de todas maneras, digamos, es un gran trabajo, un gran aporte, que tengamos ahora una herramienta que debe ir mejorándose en el tiempo para valorar desde la perspectiva plural pues los pasivos ambientales generados por las actividades económicas de las empresas y del Estado mismo. Entonces, con esto remato. Muchas gracias, Esteban, por este buen esfuerzo, por hacernos quedar muy bien, pero muy bien a ti y a mí y a todos los que acompañamos esta tesis, y les agradezco a todos ustedes esta evaluación y a los asistentes también, y al doctorado, que es muy importante para nosotros que tengamos un doctorado que esté trabajando también desde esta perspectiva del reconocimiento de la política, de la acción y del activismo. Muchas gracias a todos, y a Esteban en particular. Muchas gracias, profe Mario. Esteban, ya por último, unas palabritas y damos cierre entonces al evento. Bueno, no, muchas gracias a todos por sus palabras, por su generosidad. Pues quisiera decir muchas cosas, pero... Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande y felicitaciones y a celebrar, bien merecido, Esteban. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos, cuidan mucho, ya les haremos llegar el acta, a todos los que estuvieron aquí también, mil gracias. Bueno, un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao, profe Mario, un abrazo. Chao, Mario. Chao. Chao, Esteban, felicitaciones. Chao.